Estamos de vuelta, aquí sigue la W, gracias por estar con nosotros a esta hora. Bueno, muchos conectados. Eso sí, en este tema, Andrea, de las proyecciones, de las cifras electorales, es difícil que no le den palo a uno, ¿no? Sí, claro, claro, porque siempre todos queremos, se cobra después. todos tenemos una visión y todos quieren ver alguna cosa que favorezca a sus candidatos, Sí, ¿no? importante. Yo creo que la palabra clave en esto es termómetro de las redes sociales. Eso es lo que se está midiendo acá y por supuesto tiene que ser todo muy inmediato porque puede cambiar, aunque Sergio también nos plantea unas tendencias, pero es interesante el ejercicio de mirar qué está pasando en las redes sociales. Bueno, Mauricio, ha llegado la hora, nos hemos comprometido con los seguidores de Sigue la W de hablar de despojo de tierras y de una noticia que llega desde la Fiscalía General de la Nación. ¿De qué se trata? Sí, Juan Pablo, se trata de una decisión muy importante que tomó el grupo de compulsas de la Dirección de Justicia Transicional dentro de la investigación que se adelanta por el despojo de tierras y desplazamiento forzado en la región del Urabá, todo esto en el marco del conflicto armado y en el cual involucra a una persona que también fue señalada en su momento de ser un presunto narcotraficante. En la más reciente decisión de la Fiscalía 255 de este grupo, se llamó a juicio a José Nelson Urrego Cárdenas por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica, esto al resolver su situación jurídica. Dice específicamente el documento, resuelve calificar el mérito del sumario con resolución de acusación en contra de José Nelson Urrego Cárdenas, es decir, que el investigado en mención debe responder por estos delitos en juicio bajo la ley 600, porque corresponden a hechos que ocurrieron antes del año 2005, hechos ocurridos entre 1996 y 1997 cuando ocurrió este despojo de tierras en el Urabá antioqueño por parte de grupos paramilitares y en el cual estaban implicados algunos empresarios. Urrego Cárdenas fue mencionado por un testigo en el proceso penal que se adelantó y que conllevó a una condena en contra del ganadero José Vicente Cantero Ibáñez por el despojo de tierras, esto entre 1996 y 1997. Allí se dijo que este hombre, Urrego Cárdenas, era supuestamente la persona que compraba esas tierras y que despojaba, usurpaba esos territorios a los campesinos. ¿Bajo presión? Bajo presión. Ay, y que utilizaba a testaferros para que los compraran y él quedarse con esas tierras. Pero luego, ¿las tierras se las pasaban a su nombre o quedaban esos testaferros? Quedaban a nombre de esos testaferros. De los testaferros, pero él era quien de todas formas estaba haciendo uso de las mismas. Quien estaba detrás de todos esos territorios porque se estaba escondiendo en la región para esta época. Es por eso que a raíz de esos testimonios se decidió compulsar copias para investigarlo y la Fiscalía ha notificado llamándolo a juicio para que responda por esos delitos. Sin embargo, no se sabe en este momento dónde se encuentra José Nelson Urrego, si está en Colombia o está en España. Pero hablemos de los antecedentes de José Nelson Urrego. A ver. Para muchos es un desconocido, muchos... No, pues es que, Andrea, usted oye hablar del personaje. Sí, yo no, yo cuando usted lo dice así de primerazo, no, pero cuando uno empieza a escarbar el tema del proceso 8000 de la campaña de Ernesto Samper, pues ahí sale el nombre, salta la liebre. Claro, porque no es la primera vez que el nombre de José Nelson Urrego aparece en expedientes judiciales. Hace un par de años fue protagonista justamente del proceso 8000, en el que fue investigado como presunto narcotraficante y él se decía que era una de las personas que había aportado dineros a la campaña de Ernesto Samper. Esto en la década de los 90 se conoció un manuscrito, un fax, firmado por el propio Nelson Urrego y dirigido a Elisa. Pero ¿quién era Elisa según las investigaciones? Elizabeth Montoya de Sarria, más conocida la como... monita retrechera. La monita retrechera. Decía ese fax en ese momento: señora Elisa, le hago entrega del valor de $100,000 para apoyar la campaña del doctor Samper. Por favor, salúdelo de mi parte. Textualmente dice así. Esto también tiene unos errores de ortografía y se supone que la persona y allí identificada con número de cédula y todo era José Nelson Urrega. Es por eso que él se fue investigado, fue capturado por el bloque de búsqueda en 1998, fue llevado a juicio, fue investigado, sin embargo fue absuelto. Porque no se le encontraron evidencias de que haya pertenecido al cártel de Cali y tampoco puede enfrentar este proceso penal por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Obtuvo su libertad, se fortaleció como empresario, fue no solamente aquí en Colombia, sino también en Panamá, donde finalmente se radicó un tiempo, allí compró una isla y allí también fue investigado por las autoridades panameñas por el blanqueo de dinero.
el blanqueo de capitales. Fue capturado en el año 2007 y en el 2013 fue sentenciado a 10 años de prisión por este delito. Por blanqueo de dinero. Por blanqueo O sea, de O sea, No, todavía el tema de exacto. tierras no había salido a flote. Todavía no había salido Increíble, a flote. Y entonces no se comprobó que él hiciera parte del cartel de narcotráfico, pero sí que blanqueó dineros de la mafia. Exacto, era Y por eso lo blanqueo de condenaron. capitales de procedencia del narcotráfico. Ok. Entonces, ¿Qué tal, paga su condena allá, llega a Colombia, una vez sale, queda en libertad. Cuando iba a salir en libertad, él en el aeropuerto de Panamá protagonizó un incidente porque no lo querían dejar salir, hizo una huelga de hambre, se acostó a dormir ahí en el piso, finalmente le permitieron su salida, vino a Colombia y de Colombia se fue a España, donde se encontró con su familia. Ya para esa época, después de 2005, 2013, cuando se estaba adelantando la investigación por el despojo de tierras con los grupos paramilitares, fue que se conoció los vínculos que él tenía y que supuestamente entre 1996 y 1997 se estaba escondiendo. ¿En dónde? Allí en el Urabá, y que por eso estaba comprando tierras y se estaba escondiendo de las autoridades y estaba aliado con las autodefensas. Muy grave. Eso es importante, por eso para la Fiscalía saber, por lo menos para las víctimas, qué tanto tuvo que ver con el despojo de Pero tierras en fíjese el Urabá. que entonces ahí me surge una inquietud. ¿Hasta dónde este hombre, Mauricio, podría alzar la mano y decir, ¿sabe qué? Yo me voy para la JEP? Claro. Porque si es responsable de estos hechos, Como además tercero. antes del 2016, Andrea, antes del 2016, él perfectamente podría pedir que lo reciban en la Jurisdicción Especial de Paz para Claro. contar todo lo que supo en su momento, ¿no? Claro, y Juan Pablo, recordemos que justamente pues en ese proceso que se adelanta por el despojo de tierra, José Vicente, el que se intentó someter a la Jurisdicción Especial para la Paz, le cerraron la puerta, a él no le permitieron participar, él intentó ingresar como uno de los ganaderos que financió a los grupos paramilitares para la época de los hechos, entre 1996 y 1997, cuando fue condenado. La JEP lo rechazó, él sin embargo está con libertad condicional, y también estuvo en prisión domiciliaria. Sin embargo, en toda esta zona del Urabá, todas estas comunidades afro rechazaron y tenían temor porque nuevamente estaban aparentemente llegando grupos armados ilegales a amenazarlos. Entonces, es importante conocer qué pasó con ese episodio y conocer toda la verdad, y quién la tiene, pues la tiene este señor. Yo tengo una pregunta, Mauricio. Recordemos que esa misma función la hacía Sor Teresa Gómez, cuñada de los Castaño, es decir, cuñada de los jefes de las autodefensas, y ellos hacían toda esta despojo de tierras en el sector de Tulapas. Una parte también era intervenida en Córdoba y en Antioquia. Este caso, donde además salió a flote la declaración de Benito Osorio ante la JEP, las declaraciones que mostramos en Justicia y Paz de Salvatore Mancuso, que revelamos en exclusiva en Sigue la W, donde confirmaba esta situación, donde esto conectaba con otros personajes como el Fondo Ganadero de Córdoba y José Félix Laforí. Este caso podría tener esa conexión, pero lo que se hacía con el despojo de tierras en el Urabá. Sí tiene que ver, Andrea, y sobre todo porque hay confesiones de ex paramilitares y quienes vinculan a quienes, a empresarios. Todo esto radica o tiene su génesis en la compulsa de copias que se hicieron en su momento contra empresarios, contra ganaderos, que actuaron en el Urabá antioqueño. Allí hubo mucho despojo de tierras, muchos empresarios, y no sé si ustedes recordarán, hubo un abogado que fue muy cuestionado, y que nosotros subimos el caso aquí en Sigue la W, de un abogado que defendía a los empresarios que despojaban tierra en el Urabá, y que fue nombrado como defensor del pueblo regional. Ay, claro que las víctimas dijeron, pero ¿cómo es posible que nuestro victimario sea elegido como defensor del pueblo regional? Sí. Esos empresarios a los que él defendió son justamente estos empresarios que hoy en día están siendo investigados por la Fiscalía y por las cuales se compulsa copias, y dentro de los cuales está José Nelson Urrego. Ahora, usted nos dice que es llamado a juicio, lo cual significa que la Fiscalía tiene suficientes pruebas para poder avanzar en el caso en contra de este hombre Urrego, ¿es? Correcto, de José Nelson Urrego. José Nelson Urrego, por cuenta del despojo de tierras. Por el despojo de tierras, entonces ya desplazamiento forzado, despojo de tierras e invasión de territorios de protección especial. A él ya lo llaman a juicio, ya tiene que comparecer ante un juez
ya tiene la fiscalía las evidencias, tiene los testimonios, tiene algunas pruebas documentales, no solamente las testimoniales, y allí con estas evidencias, con estas pruebas, lo va a presentar en juicio. Esto bajo la ley 600, recordemos, no es ley 906 donde es un sistema oral, sino es el antiguo sistema. Entonces puede tardar un poco, pero puede que ya en algún momento la fiscalía Pues, puede tardar un poco, puede ya tardar un tardado poco. bastante, Ha diría tardado yo, bastante. Claro, Mauricio. pues hasta ahorita estamos jalando la pita para saber qué sucedió con el Imagínese. despojo de tierras en el Imagínese. Urabá en la época de los Ah. paramilitares y no ha pasado nada, pero este caso va a ser entonces muy importante. Recapitulando, es una persona que le blanqueó dinero a la mafia que estuvo conectado con el caso del proceso 8000 y que ahora lo llaman a juicio por ser un hombre clave y responsable del despojo de tierras en el Urabá antioqueño, que esto se conecta también con Testaferros y con Sor Teresa Gómez y cómo era una estrategia ya sistemática para despojar las tierras a los campesinos. Y que hay que saber dónde se encuentra, porque si no está en Colombia, pues debe estar en España, donde finalmente se radicó después de salir de Panamá. Nosotros busqué a su abogado, el que en su momento era defensor en todo el proceso de Panamá, dijo que desde hace unos años dejó de tener contacto con él, que no sabe dónde está, no sabe su paradero. Y pues es otra, no, ¿en serio? otra labor de la fiscalía. Historia de Muy nuclear. No. Mauricio, gracias por traernos esta Muchas historia. gracias, muy importante. Bueno, 1:57 Andrea. Hasta aquí nuestro Sigue la W de hoy, arrancando semana, apenas Sí. iniciando la remontada, como dicen alguna candidatura. Mañana tenemos una cita, ¿no? Mañana tenemos una cita en Sigue la W a las 12 en punto. Pueden prender el radio, pero también pueden conectarse en W Radio Colombia, en YouTube y en Facebook. Y también tenemos, Mauricio, una cita mañana a la 1 con ustedes, ¿no? Sí, señor. Sigue la W Digital, 1 de la tarde, en YouTube y en Facebook Live, W Radio Colombia. A ustedes, muchas gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros, por compartir constantemente los contenidos de Sigue la W. Mañana nos vemos una vez más.